8:42. Damos la bienvenida al ingeniero Froilán Salinas. Él está actualmente encargado de la coordinación zonal 6 de la Secretaría de Gestión de Riesgos en la provincia de La Suay. Hasta el cambio de administración municipal estuvo como director del Consejo de Seguridad Ciudadana. Le damos la bienvenida, ingeniero Salinas, y quisiéramos, antes de referirnos a los temas que actualmente son de competencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hablar sobre el Consejo de Seguridad Ciudadana. Recordamos un excelente informe anual con índice sobre seguridad en Cuenca que emitió ese organismo, me parece que fue en el 2022, en el cual se señalaba, entre otras cosas, los índices de violencia aquí en Ecuador, y quizá el índice más universal e importante, aquel de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Si no recordamos mal, en ese informe esta cifra se encontraba en Cuenca entre 7 a 11 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Habían dos datos allí en ese informe. Quisiera preguntarle si es que tiene usted alguna idea, por lo menos hasta mediados de año, cuando usted se encontraba aún al frente del Consejo de Seguridad Ciudadana, cómo evolucionó ese índice, y que nos comente en general cómo ve usted el tema de la seguridad con respecto al auge delincuencial en esta urbe. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por encontrarnos nuevamente en este espacio de la ciudadanía que nos permite comentar un poco las funciones que estamos ejecutando. Como bien usted lo indica, yo a partir del 14 de mayo retorné a mis funciones propias dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgos, indicando y dejando los datos que usted bien lo indica. Como usted lo acaba de mencionar, lamentablemente los indicadores de seguridad a nivel país todavía siguen siendo bastante preocupantes. Recordemos que los datos a los cuales usted hace referencia estaban fuertemente marcados por los eventos que se dieron durante los 2 años anteriores en la cárcel de la ciudad de Cuenca. Hasta el momento no ha habido variación en eso, esperamos que eso así se mantenga. Sin embargo, de aquello sí vemos una lógica a nivel nacional sobre el aumento, sobre todo de las acciones de los grupos de delincuencia organizada. Eso en la ciudad de Cuenca esperamos pueda ser entendido y pueda ser ya ejecutado desde los diferentes niveles. Hemos visto con interés que se han realizado algunas modificaciones en las condiciones de aplicación de los presupuestos, pues, y esperamos que desde la visión de lo técnico, pues, hemos visto que están fortaleciendo algunos temas vinculados a la sección tecnológica, pero también es necesario reconocer la importancia que tiene este momento de fortalecer la institucionalidad de Policía Nacional, que al momento pues se ha visto bastante complicada, sobre todo en el sistema logístico y operativo de... Permítame insistir y acotar en esas cifras, entre 7 a 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes que usted señala. Entendemos que más como una percepción que como una medición cuantitativa se mantendría por allí, contrastando con 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que es el promedio para Ecuador, que nos han dicho en los últimos días los mejores expertos en seguridad del país. Esto da cuenta de que Cuenca es una especie de burbuja, aún con respecto a lo que está sucediendo en materia de violencia y criminalidad en el resto del país. A ver, hay que entender algo, estimado Gustavo. No es que seamos burbujas. Yo creo que hay que entender que estamos dentro de una situación de operación de la delincuencia organizada a todo el país. Como usted bien lo indica, yo los datos ya no los tengo a mano, entiendo se estarán generando, pero la condición del país, mejor dicho, la condición de Cuenca responde a una dinámica delincuencial del país. Eso quiere decir que Cuenca juega un rol dentro de lo que operativamente hacen las bandas criminales, pues, y tendrá que haber algún informe de inteligencia del por qué la situación. ¿Por qué digo esto? Porque esa condición o esa percepción que hablamos de que podríamos ser algo fuera de, nos podría traer problemas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay diferentes niveles de operación de las bandas.
No lo tengo los datos, sin embargo, de aquello sí es necesario realizar un estudio de inteligencia y operativo de inteligencia para saber cómo están operando las bandas dentro del territorio de Cuenca. Eso nos llama a hacer acciones tanto desde lo estratégico como desde lo táctico para poder mantener esa condición y que en un momento dado, estimado Gustavo, esa condición no cambie y nos veamos afectados con acciones delincuenciales que se dan en otras ciudades del país por sus condiciones propias. Todo el litoral del país, los que son puertos, tienen un problema porque están vinculados a la logística de los grupos delincuenciales. Cuenca, tendríamos que analizar cuál es su rol dentro de esta estructura. Ingeniero Salinas, muy buenos días. De acuerdo a su criterio, ¿cuál es el papel que juega en todo esto el Centro de Rehabilitación Social, el CRS Turi, aquí en nuestra ciudad, y la propuesta del alcalde Cristian Zamora de colocar estos retenes, 4, si no me equivoco, había anunciado? Bueno, el tema del CRS Turi es un tema que nos ha afectado desde su creación. Debemos entender que hoy los centros de rehabilitación que tiene el país operan como centros de coordinación realmente y de operación de los distintos grupos delincuenciales. Eso tiene que ver por quienes están dentro de, es decir, cómo están conformadas las estructuras de poder dentro. Cualquier propuesta que quiera tener impacto sobre esa dinámica de funcionamiento es válida. De lo que entendemos, las propuestas de los retenes tendrían que estar orientadas a romper esa lógica de operación. Más allá de que se muevan o no PPLs de una cárcel a otra, hay que entender que estos son centros de operación logística. Cualquier intervención que logre romper esa dinámica de funcionamiento va a tener un impacto sobre los territorios. Además de aquello, hay varias propuestas que se llevan ya desde varios años. Los centros de detención deben ser centros regionales, eso estamos clarísimo, y deben ubicarse a los diferentes niveles, perdón, a las diferentes estructuras criminales, dependiendo de cuál sea la política que tenga o que tenga el Estado referente a eso. Sin embargo, de aquello, la cárcel de Turi, para los cuencanos, siempre ha sido un problema que ha sido difícil de manejar por la dinámica que tiene de operación del grupo delincuencial que en un momento dado toma el control de este espacio. Retomando el tema que usted señalaba de que Cuenca no es una burbuja, pero de alguna manera tiene un comportamiento diferente, el tema de la delincuencia aquí en el país, tenemos que recordar que el pasado fin de semana de la Navidad, hubo un gran operativo a nivel nacional que se concentró en las provincias de Carchi y de Azuay. Aquí en Azuay se desbarató una banda de microtráfico, se señaló que se habían incautado aproximadamente 5.000 dosis de droga, es decir que el tráfico de drogas está presente y muy presente aquí. Sabemos que eso trae una serie de consecuencias. Por otra parte, hace pocos días circuló un vídeo generado por algún ciudadano en la capital de la República en el cual se hablaba muy mal, pero muy mal de la ciudad de Cuenca. Se señalaba que las autoridades de aquí se hacían de la vista gorda o trataban de disimular una situación delincuencial que sí existe. Era en definitiva un vídeo anónimo al cual no le dimos mayor importancia, pero estando en este esquema de conversar con usted sobre lo que sucede en la ciudad, si quisiéramos profundizar en esas visiones, qué está pasando realmente en Cuenca. A ver, las estructuras criminales tienen varias fases de operación, ¿cierto? Hay una fase que es evidentemente logística, con las cuales mueven los diferentes tipos de productos que ellos generan, sean drogas, sean vehículos robados, sean cualquier tipo. Generalmente esas estructuras logísticas se encuentran cerca de territorios que permitan fácilmente la operación logística, ¿no es cierto? Y esa fase, pues, está dentro de puertos y aeropuertos que tienen los diferentes países. Lo otro, sí, es la operación administrativa financiera que tienen las estructuras criminales que buscan también espacios en los cuales puedan operar de manera ágil para poder administrar la cadena logística de eso. El tema en Cuenca está relacionado a temas de microtráfico. Por supuesto, nosotros hemos visto los problemas que tienen algunos sectores de la ciudad sobre los temas de microtráfico, pero también
pero también se puede vincular a el área de gestión y administración de la operatividad criminal, ¿no? Eso implica que debe haber un espacio en el cual no se ejecutan acciones tácticas de intervención, me refiero a los grupos delincuenciales, pero sí se ejecutan acciones de gestión y administración. Eso es lo que se tendría que determinar si es lo que está sucediendo en Cuenca. Vuelvo a recalcar, ya no es área de mi diario trabajo. Sin embargo, el llamado es a que se busque identificar cuáles son estos mecanismos para que Cuenca, más allá de tener esta condición de no ejecución de eventos como los que suceden en donde se opera la parte logística de la criminalidad, nos permita tener una condición real de seguridad ciudadana. Bien, vayamos ya de lleno a lo que actualmente hace usted como coordinador zonal 6 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que tiene que ver con otro tipo de riesgos fundamentalmente, muchos de ellos generados por situaciones naturales. Habíamos informado en el marco de este noticiario que la ERFEN, que es el Comité para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, prevé episodios de lluvias con tormentas eléctricas en el país en estos días, en estas festividades de fin de año, y que mantiene también la alerta activa por el evento del Niño. Aquí en la ciudad de Cuenca se han dado más bien visiones un tanto tranquilizadoras sobre lo que se refiere al niño, en el sentido de que no habrá esa situación catastrófica que se preveía inicialmente, que se presentará a una cierta condición relacionada con el niño, pero que no tendrá esas características. ¿Qué conocimiento tiene usted de este tema? ¿Qué previsiones con respecto a lo que pueda suceder? Bueno, evidentemente el fenómeno del niño hay que entenderle como un evento que tiene dos características: oceanográficas, es decir, de cómo se comporta sobre todo la temperatura superficial del mar, y la otra que son condiciones atmosféricas que están vinculadas a las corrientes de viento. En primer término, lo que tenemos que decir claramente es que las anomalías en la temperatura superficial del mar se mantienen. Eso es lo que determina la condición de la presencia del niño costero en las costas de Sudamérica. Esta condición de anormalidades en la temperatura también están presentes con anormalidades en los temas de las condiciones atmosféricas, es decir, de las corrientes de viento. Entonces, en primer término, el niño está presente, sí. Ahora, hay varias instancias que estudian el fenómeno del niño. Lamentablemente, el fenómeno del niño, como todo evento o como todo fenómeno natural, son eventos tan estocásticos, es decir, tienen tantas variables que no son fácilmente predecibles. Desde el Perú también existen las condiciones, y también existe un comité de estudio que se llama el ENFEN, que analiza las condiciones de estas anomalías en la costa del Perú. ¿Qué evento está afectando, o mejor dicho, está modificando estas condiciones de temperatura en el mar? Es un anticiclón que se genera en el Pacífico. ¿Qué es el anticiclón? Es un fenómeno igual oceanográfico y atmosférico que está trayendo agua fría, ¿sí?, hacia el sector de las costas de Sudamérica, que por el tema del fenómeno del niño estaban aumentando drásticamente su temperatura. Entonces, en un primer momento, este anticiclón nos está ayudando a bajar la temperatura superficial del mar y hacer que los efectos del fenómeno del niño, ¿sí?, no sean tan elevados como los que teníamos previstos. Lamentablemente, los impactos del fenómeno del niño se miden en virtud de los rangos de anomalías, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el día de ayer nosotros veíamos que el INOCAR nos decía que la temperatura oscila entre 24.6 y 28.6 grados, la temperatura superficial del mar. Eso quiere decir que aumenta también las precipitaciones estoy hablando de la costa del Ecuador, sí, hacia la zona norte. Por eso es que tenemos alerta de lluvias en el sector litoral, pero en las zonas de Santa Elena, Esmeraldas y Santo Domingo de los Ángeles. Ahora, estas condiciones del niño se van a mantener. Según la NOAA, que es la agencia de seguimiento oceanográfico de los Estados Unidos, que tiene un sistema muy importante de sensores, ¿sí?, a nivel de teledetección, que es muy importante. Hoy la teledetección nos permite tener
datos de satélites multiespectrales que nos permiten ver las condiciones de variabilidad de varios parámetros y de teledetección en varios lugares del mundo, también insisten que la presencia del fenómeno del Niño será efectiva desde el mes de enero hasta febrero. Son periodos de tiempo en los cuales se proyectan los escenarios. Eso nos demanda que, gracias a la baja de temperatura en la temperatura superficial del mar, gracias a los efectos que ha tenido este anticiclón del Pacífico, las temperaturas tendrían a provocar menos condiciones de lluvia que se vinculan a los efectos que tenemos sobre la infraestructura, sobre la vida y sobre la productividad del país. ¿Qué significa otro de los indicadores que ha dado el ERFEN, que se refiere al incremento del nivel del mar? Señala que se mantiene sobre los 25 centímetros con respecto al nivel normal. Exactamente, lo que le decía, el tema del Niño es un evento oceanográfico y atmosférico. El océano tiene unas condiciones propias de mareas, que están vinculadas a las condiciones y a las fases lunares. ¿Cuándo se da un problema? Cuando se mezclan las condiciones de oleaje o de alta marea con las condiciones de lluvia en la provincia, por ejemplo, en la zona costanera, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los problemas que tiene, por ejemplo, Guayaquil o que tiene la provincia de Santa Elena? Que todos sus sistemas de agua-lluvia, sí, me refiero a los fluviales, terminan en esteros que están vinculados a cómo se comporta el nivel del mar. Entonces, si se une un tema oceanográfico como es el aumento del nivel del mar, con la presencia de lluvias y con el colapso de los sistemas fluviales, inmediatamente lo que tenemos son inundaciones en zonas bajas. Entonces, todas estas condiciones hay que entender que los reportes que nos da el INOCAR son eminentemente técnicos. Eso hay que pasarle un lenguaje coloquial y lo que hay que decirle a la gente es, hey, si tenemos oleaje, si tenemos presencia de lluvia, vamos a tener inundaciones en las zonas que son recurrentemente propensas a aquello. Ahora, ingeniero Salinas, hemos vivido aquí en la ciudad 118 días de sequía hidrológica, según indicó Etapa. Esta fue levantada gracias ya a 12 días de lluvias constantes. ¿Este es un efecto del fenómeno de El Niño? ¿Era algo que ya se preveía que pueda ocurrir? Ahora estamos con lluvias. Se ha anunciado también que estas podrían seguir hasta mediados de enero aproximadamente, según la empresa municipal Etapa. ¿Y cuál sería quizás la intensidad de estas? ¿Qué es lo que podemos esperar aquí en la ciudad de Cuenca? A ver, lo primero, decir que el tema de 118 días de sequía, no todo está relacionado al fenómeno del Niño. Este está, yo creo, más relacionado a una condición de cambio climático que afectó a la cuenca del Amazonas. Recordemos que nosotros en los meses de octubre y noviembre vimos un descenso realmente poco esperado en las cuencas del Amazonas, no solo en la cuenca del Amazonas del Ecuador. Brasil pasó una sequía muy, muy fuerte en la cuenca hidrográfica del Amazonas. ¿Cuál era el problema? ¿Quiénes andamos en la montaña, quienes somos amantes del páramo? Era impresionante, y eso le comentaba alguna vez a Gustavo, creo, el páramo del Cajas, que ubicándole geográficamente al Parque Nacional del Cajas, nos divide de la parte costanera, pero también se ve influenciado por lo que pasa en la Amazonía, porque por la cuenca del Jubones y por la cuenca de Santa Bárbara y del río San Francisco nos ingresa gran cantidad de humedad hacia los pajonales. Estaban en unas condiciones extremadamente secas. Existe un sector en el Parque Nacional El Cajas que se llama el Mirador de los Burines, que es la parte nororiental más o menos del parque, en la que las lagunas y las cuencas de esas lagunas estaban secas. Yo nunca en la vida había visto zancudos en El Cajas, a más de 4.000 metros de altura. Sin embargo, este paisaje en el cual nosotros transitamos, existían variaciones ya en el clima y en la fauna. Eso quiere decir que está vinculado a un tema de cambio climático que nos debe llamar poderosamente la atención. A partir de la semana anterior empezamos a tener los efectos de otra oscilación que viene desde el Amazonas, que se llama Madden-Julián. Esta oscilación ha hecho que llueva en la cuenca del Amazonas
y el día de ayer observábamos el ingreso de gran cantidad de humedad desde el sector de la Amazonía hacia nuestra zona sur de la provincia. Entonces, claro, tuvimos lluvias de gran intensidad, más que de gran intensidad, sostenidas en el tiempo, ¿no? Que permiten que se recarguen los humedales, pero que también permiten que se carguen los taludes inestables de nuestro sistema vial. Entonces, lo que nos dice el INOCAR es que en las próximas 2 semanas vamos a continuar con los efectos de esta anomalía que viene desde el Amazonas, y las lluvias en la zona sur del país se mantendrán con nivel de intensidad media y baja durante al menos 6 o 7 días de lo que se había indicado en el reporte. En cuanto a alertas, ¿cómo se encuentra la situación? Ustedes en la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ERFEN maneja ese índice ecuatoriano del fenómeno del Niño, IEFEN. Recordamos que en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, se cambió de alerta amarilla a alerta naranja para todo el país, y se cambió también de estado de observación a un estado activo. ¿La situación en cuanto a alerta se mantiene la misma por el momento? Sí, de hecho hay que recordar que esta fue la segunda declaratoria. En un primer momento se declaró en alerta amarilla a todos los territorios del país que puedan tener impacto sobre los menos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Luego de aquello, ya con los datos actualizados, se declaran ya no solo a los cantones, se declaran ya a las provincias en alerta naranja. Esta alerta naranja es una de las fases que tiene la gestión de riesgos, en la cual se deben ejecutar la preparación para la respuesta. Es decir, en la fase de alerta amarilla debíamos haber trabajado, se trabajó en todo lo que era prevención y reducción de riesgos de desastres, es decir, en los temas de desasolves, en los temas de mejoramiento de los sistemas viales, en los temas de ordenamiento territorial, en los temas de la gestión como tal. En la alerta naranja se preparan ya los mecanismos de respuesta y atención para los impactos que eso tenga. Yo le puedo hablar desde el mes de mayo que estamos por acá de nuevo en la Secretaría de Riesgos. Desde el mes de mayo se empezaron una serie de secuencias ya para tener preparada la condición para la respuesta. Entonces, eso significa que con los gobiernos autónomos descentralizados en los diferentes niveles, es decir, los provinciales o los cantonales, hemos estado haciendo 2 cosas fundamentales. Lo uno, la preparación de los comités de operaciones de emergencia para que los tomadores de decisión de las ciudades sepan cómo operar sus territorios en el caso de que se vean impactados. ¿Cuáles son los territorios en el Azuay? Camilo Ponce Enríquez es un territorio complicado, hemos estado con el alcalde actual de Camilo Ponce Enríquez, hemos ejecutado ejercicios de simulacros y simulaciones que nos han permitido un poco estructurar cómo se daría la respuesta. Tenemos a Girón, tenemos a Cuenca en la zona baja, en la zona de Molleturo, tenemos a Nabón, tenemos a Oña, que tienen también territorios menos de 1.500 metros del nivel del mar, y en la provincia del Cañar, hacer una coordinación zonal, tenemos problemas principalmente en la Troncal. Hay algunos sectores en Cañar y Suscal, pero son sectores que históricamente no se han visto mayor. Sin embargo, la Troncal sí tiene un evento bastante importante. ¿Qué hemos hecho? Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, al momento contamos ya con un stock de inmediata disponibilidad para los temas de asistencia humanitaria, es decir, avituallamiento, camas, colchones y demás que necesitamos en el caso de abrir o necesitar alojar albergues. Hemos identificado y hemos valorado albergues en la provincia, tenemos alrededor de 120 albergues ya validados. Hemos trabajado también con los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí hay que reconocer, estimado Gustavo, las diferencias abismales que tenemos en territorio. La ciudad de Cuenca, el cantón de Cuenca, posee una estructura de respuesta que ya ha tenido que responder en varias ocasiones y se ha puesto en prueba en varias ocasiones. Además de aquello, mantiene una estructura administrativa financiera que le permite responder. Sin embargo, cantones o territorios más pequeños en territorio, porque no existen municipios chiquitos, lo que existe son territorios más pequeños que tienen menores condiciones, deben también trabajar de manera articulada con quienes pueden dar soporte. Entonces, Cuenca ha estado conversando también con, en el caso de ser requerido ya el área de respuesta con Camilo Ponce Enríquez, con la Troncal, con Suscal, para poder buscar una articulación que en esta fase de alerta naranja nos permita dar respuesta a los efectos del fenómeno.
Vayamos a los efectos de las lluvias. Los pocos días que ha llovido han traído algunas buenas noticias. Se terminaron los apagones, los cortes de energía eléctrica. Se ha salido de esa sequía ecológica que amenazaba con recortes también en el suministro de agua potable. Pero las pocas lluvias generan problemas. Y en esta situación tan voluble que tiene Cuenca en sus carreteras, hay problemas ya. La Cuenca Girón Pasaje en el kilómetro 117 y medio, entendemos, está suspendida parcialmente. A momentos pasan vehículos, pero el problema no ha sido solucionado todavía. Quisiera preguntarle cómo se encuentra la situación de las carreteras en la provincia de La Suay, ahora que se aproxima un nuevo feriado y muy importante, el de fin de año. Sí, efectivamente, a ver, las condiciones de las vías se mantienen altamente vulnerables a las condiciones hidrometeorológicas, por dos temas. La complicada condición geográfica que tienen tanto los ejes viales hacia la cuenca Molleturo-Naranjal, la cuenca Girón-Pasaje y la vía cuenca Guarumales-Méndez y la vía Porlimu-Vinalza. Las condiciones actuales de las vías implican que ante una lluvia de tiempo prolongado, ante la carga hídrica de los taludes, empezamos a tener problemas de deslizamientos y aluviones y inundaciones en la zona. En donde tenemos problemas en este momento, kilómetro 118, sector del Pindo, en la cuenca Girón Pasaje, el EMETOP se encuentra ya trabajando, y aquí hay que reconocer algo, estimado Gustavo, el apoyo que se ha tenido desde la prefectura de La Suay, que ha entendido que es necesario trabajar de manera articulada y de manera oportuna para poder atender a los temas de emergencias. Usted habrá recordado que desde el inicio hemos dicho siempre, al menos en el área de seguridad y riesgos, el tema no es un tema político, es un tema de política pública de servicio. Y ahí hay que hacer un reconocimiento interesante de esta articulación que se está dando entre el EMETOP, la prefectura y los gobiernos autónomos que tienen capacidades. El día de ayer tuvimos algún problema en la vía Monay-Baguanchi. El municipio de Cuenca actuó de manera inmediata en el marco de sus competencias, como ha sido ya costumbre. Sin embargo, hay ejes viales que son muy complicados, como el eje vial que lleva hacia la provincia de Morona, Santiago, en la zona del Ingamuyo, en la zona de la Virgen, tenemos inconvenientes. Entonces, mientras las condiciones, o mejor dicho, conforme va entrando el periodo de la etapa invernal, sumado al fenómeno del Niño y sumado a las condiciones de vulnerabilidad que tiene nuestro sistema vial, va a haber reflexiones. Entendemos ya que el gobierno central planteará en un primer momento la reconstrucción o la atención a la emergencia, y luego se pensará en la reconstrucción vial. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo porque es prácticamente imposible. El segundo nivel de impacto que vamos a tener en el tema con el fenómeno del Niño es el tema de la producción. El tema productivo, en la provincia de Azuay, en el sector de Camilo Ponce Enríquez, en el área dedicada al banano, dedicada al cacao, dedicada a otras producciones, incluso industriales, va a ser un impacto importante. Igual en el área baja de Molleturo, en la zona que se dedica a la producción de cacao. Y ese impacto en la productividad tiene un impacto directo sobre las condiciones de vida de quienes de allí subsisten. Entonces, esperamos que estos efectos, en virtud de las condiciones de variabilidad que está teniendo el fenómeno del Niño, disminuyan. Perfectamente. Para finalizar, ingeniero Salinas, ¿qué tan bien preparado está el Azuay para afrontar la etapa invernal, etapa lluviosa que muy pronto se asentará aquí en esta zona? A ver, yo creo que es un tema que lo hablo desde lo técnico. Usted entenderá que yo estoy encargado de la coordinación zonal, siendo funcionario de carrera. Nosotros podemos hablar desde nuestra realidad. Acá hay un equipo técnico que sostiene la articulación, y también hay una cultura, que eso sí es necesario reconocerlo, que la hemos forjado por años, que es la cooperación mutua. Entonces, en ese sentido, si hablamos en preparación para temas de asistencia humanitaria, estamos estoqueados, o sea, estamos con la capacidad suficiente de empleo. Si hablamos en los temas de ya ejecución de maquinaria, la condición del EMETOP es compleja porque así se ha evidenciado, no se puede cambiar eso de un mes al otro. Sin embargo, de aquello sí vemos intenciones importantes de apoyo desde los diferentes niveles de gestión local. Esto hay que reconocerlo, lo digo claramente, desde la prefectura y desde la alcaldía de Cuenca se ha mantenido esa condición. Sin embargo, de aquello sí tenemos ciertos inconvenientes con los temas logísticos,
tenemos que trabajar aún con los temas de asistencia humanitaria para los cantones territorialmente más pequeños. Nos preocupan los territorios de Cañar, nos preocupa la Troncal, nos preocupa Camilo Ponce Enríquez. Camilo Ponce Enríquez nos preocupa por el tema no solo del impacto que tendría un evento natural, sino por la condición de seguridad que tiene el cantón, a la cual tendremos que adaptarnos nosotros en el caso de responder. Entonces, ¿tenemos una preparación? Sí. Hay que reconocer que toda preparación, estimado Gustavo, frente a la ejecución de un evento o los efectos que tienen los eventos naturales, siempre va a ser menor a la que el ciudadano espera. ¿Sí? Por eso lo hemos dicho, el tema de seguridad y de riesgos no es un buen negocio político, es un negocio de, mejor dicho, es un servicio público. Y eso se ha entendido en el ASOA. Yo creo que con eso estamos también en una condición diferente al resto del país. Finalicemos, ingeniero Salinas, con el estado de situación de los ríos, sus caudales, los ríos que atraviesan por el Valle de Cuenca. A ver, este es otro tema súper importante, fruto de lo que ya nos ha pasado en anteriores ocasiones. Dos cuencas hidrográficas son las que nos preocupan. La una, que es la cuenca del río Yanuncay, y la otra es la cuenca del río Tomeba. El día de ayer, a horas de la noche, más o menos 10 de la noche que estábamos de guardia en la estación de bomberos está atrásito de uno de los ríos, se dieron condiciones ya de prealerta y de desborde del río Yanuncay y del río Tomeba. Al momento, sí, estas condiciones de caudal se mantienen en los rangos normales. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vamos a enfrentar lo que ya nos ha pasado en la ciudad, que frente a lluvias continuas vamos a tener aumentos de caudales elevados en estos dos meses. Entonces, es otra, por ejemplo, de las ventajas que tiene el Cantón Cuenca. Está altamente monitoreado por los sistemas de seguimiento de etapa. Entonces, nosotros ya podemos saber en un momento dado el aumento del caudal, inmediatamente se activan los seguimientos con las cámaras del Consejo de Seguridad Ciudadana del seguimiento de los aumentos de los ríos y ejecutamos el procedimiento de respuesta. Eso nos dice que en este momento, porque no ha llovido ya, creo que al menos desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana que estamos haciendo monitoreo, los caudales de los ríos estén en caudales normales. Bien. Gracias por habernos atendido y por compartir tan interesantes informaciones, ingeniero Salinas. Saludos, Gustavo. Desde donde nos ponga la vida, el objetivo será servir. El ingeniero Froilán Salinas es el coordinador zonal 6 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. De hecho, su jurisdicción está en la provincia de El Azuay y provincias australes. Son